Les doy la bienvenida a esta cuarta clase de la materia del destino, numerología bueno, es una numerología para el autoconocimiento, es una numerología rusa bien interesante. Y hoy, por sobre todo, vamos a hablar todo lo que son los sistemas kármicos, que son estas letras, y un tema bien interesante que es ya las últimas letras que tienen que ver con lo que llamamos apoyo. Voy a mostrarles en pantalla qué es lo que vamos a ver hoy día a medida que vamos desarrollando. De todo modo, hice yo un pequeño detalle que me he venido haciendo en las anteriores clases de qué es lo que vamos a ver en esta, en particular la cuarta. Lo primero, seguimos avanzando con el cálculo de la matriz. Ya nos quedan las últimas letras de las 22, que son Q, R, S, T y luego V. Y con eso finalizamos todo el cálculo de, de lo que sería la matriz del destino, ¿vale? Luego nos quedan solamente de las líneas del destino, de las 8, nos quedan 3, y vamos a hacer un repaso para que podamos recordar desde la 1 hasta la 8 final, incluyendo las 3 que nos tocan en esta clase. Y finalmente, las zonas de la matriz, que ustedes ya les mandé el material y hemos estado viendo sobre eso en la segunda clase, son lo que vamos a ver las matrices que están conectadas con lo que vamos a ver en el día de hoy, más hacer un recordatorio para ir de alguna manera haciendo con nuestra mente, vaya unificando todos los conceptos que vamos viendo clase por clase. Para el punto Q, miren, el punto Q está aquí, en rojito, entre medio de la A y la J, ¿vale? Este punto tiene que ver con el tema del karma de los hijos. Voy a explicar algo. Nosotros tenemos el karma materno, que es la A, que a la vez, recuerden ustedes que también es cómo nos ve el entorno, cómo nos ve la gente, ¿vale? También cómo nos ve nuestra madre. Y la J tiene que ver con el contexto kármico del padre. Si bien lo vamos a desarrollar después en el C, esta partecita que tiene que ver con esta área de la relación madre, padre e hijo, por llamarlo así, es un tema bien interesante porque tiene que ver con legados posteriores. Por tanto, nosotros tenemos la A, que es la relación con la madre, la influencia emocional que tiene la madre, nuestro vínculo primario, el primero que tenemos es con la madre, está todo en la primera letra corresponde al día. Luego tenemos, luego de haber pasado por todo esto, pasamos por la E, por la F, la G, por todo esto que nosotros hemos denominado el cuadrado, ¿recuerdan? Ancestral, hasta llegar a esta letra que es la J. Esta J representa al padre, como recién decía, desde el contexto kármico, y habla sobre todo lo que es, acá los menciono, la estructura, la exigencia, la dirección externa que tiene nuestro padre biológico en este proceso, ¿sí? Ahora, la Q, que es la suma de la A más la J, nos va a dar a nosotros lo que denominamos acá karma de hijos y legado. Para aquellos que no tienen hijos, esta relación es como nosotros nos vamos a conectar, cómo vamos a proyectar nuestra energía, nuestro acompañamiento, ¿vale? Incluso, como bien dice aquí, la protección que nosotros hacemos en algunos entornos que pueden no ser hijos, aunque de alguna manera son representaciones. Por decir un ejemplo, las personas que nosotros mentorizamos, algunos les llaman discípulos, mentorí, coachí, personas con las cuales hagan de cuenta alumnos, ¿vale? También pueden ser los sobrinos, que también son como hijos, digamos, secundarios nuestros, en el caso no tengamos hijos propios, ¿vale? Todo eso incluye la Q. Un tema bien importante, porque esto tiene que ver con el legado. Esto es un tema bien importante. Recuerden que es karma de hijos y legado. Este es un tema fundamental de cuál es la semilla que nosotros ponemos en la huella de las personas que tocamos. Aquí está, para los que tienen un propósito en la vida, esa Q representa el legado. Por ejemplo, en mi caso, hagan de cuenta, mis hijos pueden ser, además de mis hijos de carne y hueso, pueden ser mis libros, que yo los considero mis hijos también. Entonces es un legado que yo aporto al mundo. Por tanto, es un propósito en la vida. Un tema bien importante, esa Q es bien importante. Yo le digo la Q porque en inglés el nombre es quality, que significa calidad. Entonces, nuestra calidad humana
de poder estar en la entrega a ese propósito en la vida, nos define como la mayor de las cualidades. Por eso quality significa calidad en inglés, y de ahí sale qualità, que significaría en latín la palabra calidad en español. Así que es fácil de recordar, digamos, entendiendo que la Q representa la cualidad o la calidad que nosotros tenemos como seres humanos, entendiendo un propósito en la vida a la cual venimos a entregar lo mejor de nosotros a este mundo y dejar una huella. Por eso se llama legado. Y por tanto, cuando hablamos de legado, hablamos de las facetas luminosas de los seres humanos y no, obviamente, todo aquello que es pesado, que no tiene luz, se hace el entendimiento. La otra, que va, ustedes la van a ver siempre metida en estas dos letras, ¿sí? La B y la K, al sumarlas toman la R. La R son los talentos. Esto es un tema interesante. Por ejemplo, en el ámbito vocacional, si nosotros queremos saber cuáles son esas habilidades natales, no las habilidades que vamos a desarrollar, aunque yo, de acuerdo a lo que he estado observando, para mí incluye también aquellas que de alguna manera han sido adquiridas. Tal vez porque mi manera de posicionar la vida es que para mí no es tan importante el talento si es que no hay disciplina en lo personal. Por tanto, creo que en la medida que uno pueda disciplinarse, ir practicando, repitiendo, crea una habilidad que probablemente se convierta en algo natural cuando yo ya la siento como parte mía. Por tanto, hagan de cuenta, escribir, yo no vine con la habilidad de escribirla, por accidente la aprendí, pero esa letrita que va a dar un número, obviamente, en las sumas, en lo personal, en mi análisis, realmente sí me da el talento que yo tengo. Entre eso el de escribir, y el otro sale de la oratoria, por ejemplo, que yo no lo tenía claro. ¿Ve? Eso, por ejemplo, me ayudó mucho a entender que la oratoria era parte de un talento, por ejemplo. Cuando hablamos de talento, voy a parar un ratito, voy a cerrar aquí, para hacerles recordar lo siguiente. Nosotros hemos visto en clases anteriores, igualmente en la sexta lo vamos a ver de nuevo, simplemente a manera de recordatorio, yo había hecho una división o un entendimiento, solo de manera imaginaria, porque no les he mostrado, el tema que usábamos la imagen de un aguacate, una palta cortada, donde veíamos los tres elementos de lo que es el tema de la conducta del ser humano, donde la piel negra de la palta o del aguacate representaba el temperamento, ¿sí? Recuerden que estaba relacionado con la emoción y el ADN, lo biológico. Entonces hablamos de una herencia emocional. Luego hablamos de la carne, que sería la parte verde del aguacate o la palta, que nosotros le habíamos comentado, yo lo comentaba que eso yo le denominaba el carácter. El carácter era lo que moldeaba esa naturaleza emocional con la que ya veníamos para poder transformarla. Haga de cuenta, una persona que es perezosa, a razón de tener disciplina y todo, se convierte en una persona laboriosa, una persona que es irascible. Haga de cuenta, va a relacionarse en un entorno diferente y aprende yoga. Entonces, esa parte irascible que ya viene de nacimiento por herencia emocional, la puede controlar respirando profundamente, teniendo conciencia de ese momento, por ejemplo. Entonces, el moldeador de la piedra bruta, que es la emoción que ya viene heredada, es el carácter. ¿Cómo está compuesto el carácter? Bueno, la emoción, recuerden, la herencia emocional es el ADN, lo biológico, y la emoción. El carácter, la parte verde de la palta o el aguacate, sería el carácter, que es la unión del aprendizaje determinado en un entorno determinado. ¿Vale? Yo aprendo algo en un entorno determinado y eso lo aprendo. Carácter es una palabra que viene del griego jarazo, que significa fijo, estable, ¿vale? Es decir, que lo que implica es que forma parte después de nuestro comportamiento. Es nuestro carácter lo que hace que nosotros podamos tomar decisiones que realmente sean efectivas y no a través de las emociones, sobre todo cuando se contradicen, porque generalmente tenemos mucha falta de coherencia con las emociones heredadas. Y luego después tenemos la personalidad, que sería la semilla en el centro, que no es la suma de ambas, de lo que es el temperamento y el carácter, sino un ordenamiento. Recuerden, en función del entorno, yo me voy a comportar de diferentes maneras en función de un contenido, un conocimiento que ya poseo
para poder adaptarme. Recuerden que es un proceso de adaptación, ¿vale? En estos lugares que yo les había comentado está el proceso de adaptación. Recuerden que si, voy a mostrar acá de nuevo, en la imagen, esta imagen recuerde que como nosotros ya hemos visto en la clase pasada, este puntito, la F, ¿vale? Representaba la influencia de la infancia y por tanto era todo un proceso de adaptación que nosotros íbamos haciendo en el contexto de la madurez para llegar acá y poder tener uno de los factores más importantes en el punto B, que justamente tiene que ver, acá, perdón, acá lo voy a corregir, miren, me acabo de equivocar. Bueno, el punto B, no me equivoqué, no lo agregué, pero de todos modos se los agrego yo. Esta B representa cómo nos vemos a nosotros mismos y qué es lo que venimos a aprender en este plano material. Entonces, la A, cómo nos ven los demás, además, cómo es la relación de influencia con la madre, recuerda, y por supuesto, cómo nos ven cómo nos ve también ella, cómo nos ve el entorno, y cómo después ahora en el B en este pequeño traslado, por llamarlo así, nos encontramos con la F, que representa toda la influencia que tenemos en la infancia, hasta que llegamos al B y empezamos a empezar a tener madurez, y por tanto la B representa cómo nosotros nos observamos a nosotros mismos. De ahí viene el contexto del autovalor, que es un tema importante. ¿Cómo está compuesta este punto importante, que es el R? En este caso, acá indicamos que es el esfuerzo de alcanzar un máximo potencial. Es decir, que nosotros tenemos los talentos, ¿vale? Que va a estar en el punto R, pero para desarrollarlos, esto es un tema importante. Por eso que yo les dije a ustedes que muchas veces pueden que no sean natales, porque cuando nosotros lo desarrollamos, yo puedo tener una linda voz, pero tengo que pulir esa voz. Por tanto, muchas veces tiene que ver con la disciplina, la constancia, la persistencia, el carácter. Entonces, este punto, el R, representa este esfuerzo, es un esfuerzo. Recuerdan que en los tratados iniciáticos se habla de que debemos esforzarnos en ser valientes, por tanto, no cualquiera puede desarrollar un talento, ¿vale? Yo puedo contarle casos de personas muy cercanas a mí que tienen talento, por ejemplo, para escribir, pero nunca han podido escribir un libro y hoy pasaron de ser un empleo en una farmacia, ahora digamos, experiencias laborales de ese tipo, pero nunca, por más talento que tenga, pudo realmente desarrollar, ¿vale? Y el punto K, que son las habilidades ya disponibles, ¿vale? Este punto K podríamos decir que son aquellas aprendidas, aunque muchas veces en lo personal yo pienso que nosotros tenemos talentos que son naturales, que vienen con nosotros, aunque nosotros, en el caso mío, voy a suponer que mi talento natural puede haber sido la escritura, pero para mí fue un accidente, yo lo aprendí en mi adolescencia, ya un poco ya tirando la madurez, a mis 24 años, 25 años lo aprendí, pero yo hasta ese tiempo no estaba dedicado a escribir. Escribía, por supuesto, escribía, aunque más me dedicaba a la parte, yo soy profesor de Bellas Artes, no sé si sabían, como profesor de Bellas Artes me dedicaba más a dibujar, a pintar, a hacer escultura, a hacer todas las actividades que podemos desarrollar en ese ámbito. Todo, en todas las áreas. Entonces, para mí la escritura, que si bien hoy es, digamos, la que más siento que se ajusta a mí de todas esas artes, para mí es una habilidad aprendida. Entonces, nos vamos acá, para mí pertenecería al punto K dentro de este contexto que tenemos, que es justamente la B, la R y la K. Ya vamos a ir viendo esto más adelante. ¿Sí? Dice que este punto muestra cómo hacer que nuestro camino sea más fácil, claro, porque cuando uno empieza a tener gozo en el corazón por aquello que lo relaciona con lo que le gusta, el talento, con lo que es hábil, obviamente el enfoque en esa área de actividad hace que la vida sea mucho más agradable, ¿vale? Ese es mi caso, en lo personal, por ejemplo.
No sé por qué no pasa esta. Se demora en pasar. Bien. Y aquí esta área, miren, toda esta área, la E, la C, la H, la D y todo lo que hay aquí adentro, la T, la M, la O, la N, la P, la L, la S, todo esto es un proceso kármico bien fuerte. Esta es parte del karma en todos los aspectos que hay, ¿vale? Y este de acá, de la A hasta la D, incluyendo la I, tiene que ver con los karmas fijos. Por eso acá no hay tanta información, pero si ustedes ven acá, donde mayor información hay es aquí en esto, E, C, H, D y todas las letras internas, que representan, como habíamos hablado ya en dos oportunidades, el destino que podemos transformar. Este es el destino fijo, que no podemos modificar, porque son cosas del pasado, ¿vale? Cosas que son, de alguna manera, aportes que nos dan los ancestros y demás. Y toda esta parte de aquí, de la C hasta la D, de la D hasta la C, y todo lo que contiene todo ese proceso, es el punto del karma. Y aquí vamos a encontrar, en este caso, en el punto S que está aquí, la lección kármica, la lección kármica. El punto C, con honestidad, yo lo vinculo mucho, y lo van a ver también en el libro, muy vinculado, si bien está con relación con el padre, lo más que se puede ver aquí, en todo este aspecto, incluso esta línea que se llama línea de prosperidad, que va de la M hasta la L, todo eso tiene que ver con los aspectos kármicos de la prosperidad y la abundancia. Acá no deja de ser en este contexto el mismo. Fíjense que no hablamos de lecciones de vida pasada, que es la suma de 6 y la L, que acá sería el año de nacimiento más las otras sumas. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, nosotros las experiencias que hemos tenido desde vidas pasadas. En el caso, podamos suponer que existen, ¿vale? Pero así lo promueve esta numerología. Algunos pueden no creer en este tema de vida pasada. Yo puedo ser uno de ellos incluso también. Pero lo que quiero decir es que hay de alguna manera un sistema de creencias que viene de alguna manera digitado a través del ADN que está acá. Por eso cuando hablamos de lecciones de vida pasada, no necesariamente significa la vida pasada que conocemos, sino el tema del ADN, los registros de todas las experiencias que han tenido nuestros ancestros, que la vienen los abuelos, los padres, la seguimos teniendo nosotros, también aquí. Entonces, en este punto C, que ya les había comentado recién, es la relación de lo material en el presente, en este tiempo, que es lo que me pasa a mí, en esta vida, hoy, aquí, incluso hoy mismo. ¿Sí? ¿Cómo es la percepción que tengo en todos los aspectos físicos, siempre desde el punto de vista de la prosperidad y la abundancia de lo físico, lo económico y lo social? Ahora, cuando se vincula con el punto L, ¿vale? Esto es cómo fluye la energía del dinero, o bien cómo está obstaculizada, ¿vale? Entonces, esta energía que bloquea de alguna manera el flujo natural del dinero o de los bienes materiales o de la abundancia, ¿vale? Es un punto para poder analizarlo, para hacer compresiones importantes, porque tienen que ver con hábitos, creencias, pautas mentales, por lo general limitantes, y por supuesto entran las emociones en juego sencillamente porque está dentro del proceso de entendimiento de una creencia. Una creencia nunca está aislada de lo emocional y el bloqueo no deja de ser emocional. Todo eso lo vamos a ver acá. Y por tanto, el punto S tiene que ver con la memoria de energía que influye desde el pasado en otras vidas. Es decir, que si nosotros analizamos el punto C, que es el presente, y el L, que tiene que ver con los bloqueos, nosotros sabemos cómo estamos en el presente, en este caso en el año, y el bloqueo lo tenemos acá en la L. Y lo que hay en el medio son todos esos sistemas de creencia que muchas veces están autoimpuestos o, por qué no, de manera subjetiva o invisible, como es, por ejemplo, una educación que hemos tenido por los padres, que viene de los abuelos, que los abuelos, los bisabuelos. Bueno, todo eso está acá, en ese punto S, ¿vale? Que representa, como dije, las experiencias materiales en otras encarnaciones, que no necesariamente tienen que ser nuestras esas encarnaciones, porque además hay que tener muy claro que muchas veces este tema, y esto entre nosotros, no lo dice la numerología rusa, aunque yo tal vez compartan conmigo lo que les digo,
no deja de ser una especulación. Es decir, si tuvimos o no tuvimos una vida pasada. Fíjense, yo el sábado que viene estoy con un café llamado Café y Números, es un evento mensual que vamos a hablar de la vida pasada, y me veo en la obligación de hacer una publicidad ahora explicando lo que es la vida pasada, porque la gente cree que en la vida pasada uno fue Napoleón, fue San Martín, me explico algún superhéroe del pasado, una Juana de Arco, me explico. Entonces, uno cree que siempre cuando tiene una vida pasada ya se imagina algún personaje de la historia o de Hollywood, ¿vale? Y no, nada que ver. Cuando hablamos de vida pasada, nos referimos a que nosotros en esta vida, en el presente, de que nacimos hasta que no sabemos cuándo nos retiramos de este plano, tenemos muertes y renacimientos. Muerte y renacimiento, eso lo podemos ver, son etapas de cada 9 años. Entonces nosotros no somos los mismos de hace 9 años atrás, no somos los mismos hace 18, no somos los mismos hace 27, no somos los mismos hace 36 años. Vale, entonces, cada etapa de 7 y 9 años va renovando. Esto tiene que ver con los principios de respiración y de exhalación del universo, ¿vale? El universo hace lo mismo también, así como nosotros tenemos un ciclo de llenura, un ciclo de vacío, ¿sí? Que es la exhalación, la respiración y la exhalación, también lo mismo. Morimos, volvemos a nacer, dejamos de exhalar, volvemos a exhalar, ¿vale? Esto mismo nos pasa, por eso las vidas, este es un tema importante para que lo puedan considerar. Si ustedes creen en la vida pasada, está bien. Solo que en mi caso mío creo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida pasada nuestra, porque nosotros no somos los mismos. Nosotros siempre estamos muriendo y renaciendo. Y tanto así que es un principio de la naturaleza. Tiene que morir una semilla para que nazca un fruto. Tiene que morir la noche para que nazca el amanecer y el día, ¿vale? Tiene que morir el resentimiento para que nazca la plenitud. Esto es un tema importante. Tiene que morir las dudas para que nazca la valentía y la seguridad. Tema importante. Entonces, de hecho, eh, tal vez creo que por aportarle un poquitito más, la palabra amor es una palabra compuesta, entre otras visiones etimológicas, por dos vocales, perdón, vocablos o voces del latín. La primera es a y la otra es mori o mortem, que significa a desde el latín, y mori mortem significa muerte. Es decir, que amor significa desde la muerte, y como digo en uno de mis libros, esto rompe un paradigma porque implica que la muerte no es el final de nada, sino el principio de todo. Tiene que morir para que nazca algo nuevo, ¿sí? Este es el principio de lo que se llama resurrección, que muchas veces se toma esto como un algo dogmático y en realidad tiene que ver con un renacimiento, solo que transformado. Es decir, una persona que nació de una determinada manera, cuando muere y renace, eso se llama, en realidad, se llama resurrección, porque lo que hacemos es volver a surgir, resurrección. Nosotros le cambiamos mucho los contextos conceptuales del proceso. Entonces, cuando hablamos de resurrección es volver a surgir, es el ave fénix que nos da la oportunidad de volver no a nacer, sino de resurgir. Esto implica que si nosotros nacemos inteligentes, volvemos a nacer inteligentes. Si nacemos bobos, tontos, si nos morimos y renacemos tontos. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de resurgir, de resurrección, hablamos de la posibilidad que cuando nos dejamos morir en ese anterior que fuimos, tenemos una nueva vida donde tomamos todo lo bueno para transformarnos. Es un tema importante. Entonces, cuando hablamos de vidas pasadas, también, ¿por qué no analizar? Y creo que es mucho más coherente de pensar, y cuando hablemos de vidas pasadas, hablemos de los otros yo que hemos tenido, u otras, si ustedes quieren de otra manera decirlo, otras versiones de nosotros que hemos tenido. Nosotros vamos todo el tiempo avanzando de peldaño a peldaño, ¿sí? Por la escalera de la vida, de la evolución, y por supuesto, el yo del peldaño anterior no es el mismo de ahora, son las versiones que van cada vez siendo más perfectibles, si se quiere el término, más maduras, más conscientes a medida que vamos evolucionando. Para eso, ¿cómo evolucionamos? Morimos y renacemos transformados, es decir, morimos y hay una resurrección en el proceso. Tema importante. Y esto no implica que tenemos que morir físicamente para renacer o resurgir. ¿Me hago entender la idea?
Espero que compartan este concepto porque cambiaría de alguna manera la dinámica del análisis en este encuadre de la numerología rusa o si quieren matriz del estilo. ¿Vale? Bien, vamos a ver si me permite pasar. Listo. El punto T, miren, está acá abajito. Esta parte que luego vamos a verla bien, que se llama cola kármica, fíjense todos, ya les dije que tiene que ver con aspectos kármicos, pero este es el punto central del karma. Acá arriba, que yo le había hablado del talento, bueno, tiene que ver con un espacio, una zona, que tiene que ver con lo que se llama esencial, es una zona esencial, o si quieren, de energía superior. Acá por eso están los talentos, porque los talentos podrían ser llamados para poder lograr legados en la vida. En cambio acá, la cola kármica tiene que ver con temas de generar acciones para transformar, para cambiar. Por tanto, esta parte, en este encuadre que ya les había comentado, la E, la C, la H, la D y todas sus letras internas, representa el movimiento de evolución más importante en esta carta para el desarrollo personal o si quieren el autoconocimiento. Para este caso, cuando hablamos de karma de experiencias, que es la suma de la D más la M, recordemos que la D es la suma del día, mes y el año. El resultado está acá. Bueno, cuando nosotros seguimos obteniendo todos estos puntos y logramos la M, cuando sumamos la M más la D, nos da este punto T. Y este punto T, como recién decía, tiene que ver con todo aquello que son cosas traumáticas que pasamos, que nos marcaron nuestro ser interno, ¿vale? Acá muchos de esas experiencias dolorosas pueden estar todavía latentes sin haberse resuelto. Es decir, necesitamos, cuando acá hablamos, muchos hablan de otras vidas, muchos temas aquí en esta numerología, aunque sería bueno aclarar este tema, porque yo siento que muchas cosas, muchas, sobre todo muchas personas, todavía no han crecido, evolucionado, porque no han tenido el desplazamiento del ego para poder de alguna manera desplazarlo y poder tener la humildad para aceptar el momento doloroso que se vivió. Esto es lo que conocemos como experiencias dolorosas o karma de experiencias. Entendamos karma no como un castigo de la vida, sino como acción. Karma es una palabra sánscrito que significa acción. Otra palabra que mucha gente lo plantea es que karma puede ser una palabra que la representaría sería creación. Por tanto, habla de una acción que genera un futuro. Es la típica idea del sembrador, con una semilla y genera un fruto. Por tanto, el karma no necesariamente significa un castigo que viene como un tsunami, ¿vale? Para devastarnos, sino todo lo contrario, para tener la conciencia de poder superarlo. Tema importante. Entonces, este punto, el T, ¿vale? Que de alguna manera está subordinado a estas dos letras, la D y la M. Cuando hablamos de la D, hablamos de un karma espiritual, hablamos de un estado de conciencia que por lo general puede seguir dormido y sería muy bueno volverlo a despertar o despertarlo sin decir que haya una vuelta. Para el tema importante que tengamos en cuenta. Son todas aquellas cosas que están dormidas, que están en sueño, como dicen los masones. Entonces, el D representa lo que está dormido, que es esa parte espiritual que hay que despertarle, esa llama que posiblemente está encarcelada en el ego. Hay que hacer un desplazamiento del ego para poder ver todos esos aspectos de sombra, que son todos aquellos enfoques en lo no virtuoso, ¿vale? Incluso en el miedo y, por supuesto, la ausencia de impulsión para ir adelante y superar el miedo avanzando sobre él. Y el punto M, que tiene que ver con un miedo, por si quiere de alguna manera, que tiene que ver con acciones relacionadas con lo social, tema bien importante. Acá tenemos muchas cosas que aprendemos de la sociedad. Por ejemplo, frases, por decir un ejemplo, el que quiere celeste que le cueste, por dar un ejemplo. Por decir un ejemplo, ¿sí? O nadie es profeta de su tierra, y toda esa historia que se dicen en las frases, ¿sí? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, es decir, uno tiene que verse con lo malo y no experimentar cosas nuevas. Y hay muchas populismo, muchas frases que están dentro de la sociedad que terminan generando en nuestra mente
un bloqueo y obviamente desde la mentira, porque lo que hace justamente es que nosotros nos tengamos que poner máscaras para poder salir a una sociedad en vez de enfrentar o de confrontarla, siendo como nosotros con nuestra autenticidad. Por eso hablamos de máscaras sociales, de dificultad de integrarse, o si quieren lo que yo le denomino el sentido de pertenencia en los distintos contextos. Entonces, importante estos puntos que están dentro de lo que vamos a ver después como cola kármica, ¿vale? Esto es un tema, cuando hablamos de karma, toda esta parte significa acción, la manera de transformar. Recuerden que aquí está en toda esta línea y en esta zona, lo que hablamos de lo que es el destino transformable, ¿vale? Tema bien importante. Y de acá ya tenemos los dos puntos para terminar, así que voy a ir para la zona de preguntas para que desde acá comentemos si tienen alguna duda al respecto. Bueno, seguimos avanzando sobre el contexto. Vamos a la U. Miren, estos dos puntitos tienen que ver con algo bien interesante. Uno, este acá con el humano. Ustedes, para que lo recuerden, digan humano sin H, para que sepan que la U tiene que ver con el apoyo con personas. Y la B tiene que ver con apoyos externos, pero en realidad espirituales. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. El punto J, bien, está acá, más el E, que es la zona cómoda. El punto más importante de lectura de la matriz del destino es el E. Recuerden siempre, la suma del día, mes y el año, más el año de nuevo. Va, el día, mes y el año, el resultado del día, mes y el año, que en otras culturas se les denomina misión, más el mismo número. Entonces va a dar este número que va a representar la E, que es muy importante. En mi caso, 11. Ahora, para poder lograr este U hay que sumar ese punto más la J, E y J, o J y E, como ustedes quieran, ¿vale? Nos va a dar a nosotros cómo son nuestros vínculos o nuestras relaciones más cercanas o íntimas, si quieren, el término también puede ser relaciones, en vez de que no quieren poner vínculos, pueden poner relaciones con el entorno más íntimo en el cual nosotros estamos tocándolos, acercándolos, influyendo. ¿Vale? Entonces, el punto J, recuerden, es el karma paterno, que después lo vamos a ver en toda esta parte de la prosperidad, porque recuerden que la parte paterna no tiene que ver solamente con el contexto del papá y la mamá, sino con la energía masculina y femenina. En el caso de la C, acá, independientemente de que no estemos hablando de esto ahora, la C representa lo que yo doy, por eso la prosperidad tiene que ver con lo que doy por principio de la ley del dar. Volviendo al tema, entonces, cuando hablamos de karma paterno, o las acciones, o todo lo que de alguna manera hemos aprendido de esas acciones, de esa energía paterna, cuando la sumamos con la E, ¿vale? Que tiene que ver con esta zona de confort, que es donde nuestra alma se siente mejor, no es la zona de confort que nosotros ya entendemos que es donde nosotros nos movemos, que está todo bien, sino donde nuestra alma se siente mejor. Son dos cosas diferentes aquí, el concepto de zona de confort. Cuando sumamos esos dos nos sale luz, que tiene que ver con todas aquellas relaciones que nosotros disponemos, eh, que incluso van más allá de la familia, porque incluso en la familia, pues si sabe, mi amigo es como un hermano que no es de sangre. Bueno, todas esas relaciones están conectadas con ese punto de la U. A medida, y esto quiero comentarlo porque es bien importante, a medida que esto sea más acotado, más es la evolución que han tenido ustedes. Es decir, le van a quedar muchos dedos de una sola mano para contar la cantidad de personas profundamente íntimas cuando uno está evolucionando, ¿vale? Bien importante. Entonces, ese pequeño vínculo de amistades, que también puede ser a nivel profesional o a nivel oficio, ¿sí? O a nivel de propósito también, hagan de cuenta, van a estar aquí en este punto, en este puntito. Son los últimos dos números que forman esta área o zona, que es la zona de las vinculaciones. ¿Vale? Es un tema bien importante. Miren, acá dice, representa personas, situaciones o escenarios que actúan como apoyo visible en el camino. Así que acá esto es totalmente detectable, detectable.
Y luego tenemos el punto B, que vamos a ver acá, que tiene que ver con la parte espiritual. Y acá este es un tema para tomar con pinza, porque hay distintas ramas de esta visión de la materia del destino, donde algunos de estos le llaman el ángel guardián, a este número, digamos el ángel guardián. Yo acá lo puse como fuerza o respaldo interior o espiritual, pero le llaman el ángel guardián algunos. Bueno, algunos pueden creer en ángeles, otros no. Entonces, este punto, por ejemplo, si lo vemos en la física cuántica, este por qué no podría ser, y le dejo como una idea, el doble cuántico, puede ser el doble cuántico, que es ese ángel vincular que podemos tener, que por el regreso somos nosotros mismos en otra visión científica que va más allá de la velocidad de la luz y puede recorrer el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo y a través de la intuición, porque acá el tema donde nosotros recibimos la información aparte de la intuición. Este es un tema importante, ¿sí? Porque habla de que nosotros estamos conectados a través de ese respaldo interior o espiritual que actúa a través del inconsciente, los planos sutiles. Esa es la intuición. De hecho, acá lo dice, se manifiesta como la intuición clara, sueños reveladores, señales, inspiraciones y sinfonía. Por eso, para mí, esto honestamente podría ser el doble cuántico, sin irnos al pasado, en el futuro. Hablando más de ciencia, puede llegar a ser el doble cuántico. De verdad les digo. Es más, yo he pensado hasta ponerlo en el libro, pero decidí no ponerlo para seguir respetando de alguna manera la corriente original de esta numerología. Y también dicen que en este punto están esas memorias, los recursos de las vidas pasadas, pero vuelvo a repetir lo que para mí implica el tema de la vida pasada. Y como dice acá, según la interpretación de cada lector. Bien importante que lo tengamos en cuenta a ese proceso. ¿Vale? Bueno, voy a recordarles las 5 líneas que ya hemos visto de las 8 que tiene la materia del destino. La primera línea es esta de acá arriba, ¿vale? Que es la que tiene que ver con la conformación de quién soy yo. Entonces, una es la relación con la madre, ¿sí? Cómo nos ven de afuera también, para poder lograr nosotros determinar dentro de este proceso de la línea donde está la F, que es el tema de todo nuestro transcurso por la infancia, donde se va gestando de alguna manera nuestra identidad. Por eso, cuando llegamos al B, vamos a poder tener uno de los puntos más importantes, que es justamente cómo nosotros miramos a nosotros mismos. Tema importante. Por eso tiene que ver con proyecciones de lo que cómo nos miran y cómo nosotros de eso aceptamos y nos hacemos nuestra propia conclusión o observación personal, y de ahí viene si la autoestima está caída, está levantada, si está estable. Todo eso lo podemos ver en el punto B. Este punto B, recuerda, ya lo vamos a ver enseguida, corresponde a un área esencial importante, donde están los talentos. Por tanto, a medida que si yo menos me conozco y menos me observo, no puedo tener una definición o una representación o una autovalía, como le quieran llamar, sobre mi persona. ¿Vale? Entonces, la línea ABC corresponde a todo lo que le llaman acá un proyecto de vida, quién soy, cómo me muevo en la vida, ¿sí? Y qué recibo de mi linaje, porque está la A y la B que representan padre y madre. Ahora, en el sentido opuesto, esto ya tiene que ver con la línea llamada del legado, que recuerdan que la primordial y todo, que es fija, que no se puede mover, sería el destino inamovible, el destino fijo es la A hasta la D, ¿vale? La A representa cómo es mi identidad de acuerdo a la gente, incluyendo mi madre, y nos vamos a la de cómo se determina mi herencia personal, que está, recuerdan, aquí están todos los ancestros en esta zona. Por eso está la línea kármica. Y luego tenemos, bueno, perdón, acá tenemos la D hasta la C, o de la C hasta la D, que es la que nosotros sí podemos modificar. Es un tema importante. Ahora, este cuadrado, recuerden que nosotros habíamos hablado, que le llamamos el cuadrado, ¿se acuerdan cómo le llamamos? A ver si se van acordando.
Bueno, el cuadrado ancestral. Recuerda que aquí están todas nuestras representaciones del pasado, aparte de nuestro linaje en todas estas. Influyen aquí incluso, por ejemplo, en la F, acá representa la A y la B, influyen, está tocando, ¿ven? Y todos estos puntos influyen. Entonces, cuando nosotros empezamos con todas estas combinaciones, como decíamos, A más B sale la F, ¿sí? Bueno, en todas las ocasiones, estamos en esta línea donde está el cuadrado, ¿vale? Relacionado con los ancestros, cuadrado ancestral. Recuerden que el rombo, ¿vale? No es lo mismo que el cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros configuramos todos estos procesos, porque fíjense aquí no inicia la fecha de nacimiento, sino la A que está dentro de lo que llamamos el cuadro diagonal o rombo, ¿vale? Otra línea es esta, más abajo, está dentro del rombo. Estas puntos, que son lo que se llaman expresión pública, tienen que ver con lo social, está relacionado con lo social. ¿Sí? Por supuesto, representa, acá lo dice bien claro, la fuerza interior en lo social y cómo nosotros nos desempeñamos internamente con eso. Por eso que esta parte es kármica aquí. Esta línea sumamente kármica, ya le dije, elecciones de la vida, sobre todo esta parte que es la línea de la prosperidad, se le denomina, ¿vale? Esta línea se le denomina la línea de la prosperidad, que es tal vez una de las cosas que más análisis deberíamos tener en este proceso. Aprendizajes pendientes, bloqueos, etcétera. Este punto también dentro de lo que es el cuadrado diagonal o el rombo, que es lo que hoy vimos, la Q, la R, la S y la T, está representado con este contexto de caminar evolutivo. Yo le decía pasar de peldaño a peldaño hacia arriba, ¿vale? Luego tenemos este punto, en este trayecto pequeñito, es lo que hablamos de la relación con la gente que conocemos. La relación con el padre acá y la relación en nuestro entorno más íntimo. Este pedacito. Y luego acá, ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Aquí muestran la energía de las personas que nos respaldan, que nos apoyan, que creen en nosotros, que nos dan confianza, que nos alientan. Todo eso está aquí, en este espacio. Y ahora van aquí, este pedacito que está aquí, tiene que ver con el tema espiritual. Acá es donde se ve el tema de la relación que les decía, con el tema de este ángel guardián, o el yo cuántico, como yo les dije, ¿vale? Son los recursos internos, los maestros del alma que pueden recurrir. Por eso uno depende si ora, si no ora, si cree o no cree. Pues es un tema tal vez muy para tomarlo con pinza de cómo se puede analizar ese punto. Pero lo ideal de entender es que la importancia de este proceso para entender es cuando yo medito, cuando me conecto conmigo mismo, porque son recursos internos espirituales. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de saber pensar, de saber sentir y de tomar decisiones desde nuestro interior sin ningún consejo externo. Esto representa el respaldo espiritual. Es decir, nosotros mismos nos conectamos y tomamos decisiones. No es ir a otro consejero para que nos dé ese respaldo espiritual. Es decir, aquí no hay ni un cura, ni un pastor, ni un chamán, ¿me explico? No, no. Esto es interno, es una relación que yo tengo cuando hay un recurso que yo observo, cuando medito, cuando reflexiono, cuando me tomo un tiempo en soledad para tomar decisiones que sean lo suficientemente adecuadas para beneficiarme y beneficiar al otro al mismo tiempo. Tema bien importante, ¿vale? Hasta ahí, quiero parar un ratito para ver si tienen alguna consulta. Dale. Grabo esta respuesta porque es bien importante. Nosotros tenemos para calcular el año, que reconoce el punto C de toda la materia del destino, el año, nosotros lo calculamos de dos maneras. El primer entendimiento que hay que entender es si la fecha es hasta el 1999. Es decir, hasta el 1999 sumamos el número a número, 1 más 9 más 9 más 9. ¿Vamos hasta ahí? O supuesto los números que sean hasta el 1999. Por ejemplo, en mi caso, 1 más 9 más 6 más 5, 1965, 1 más 9 más 6 más 5, bueno, me va a dar a mí 20, me va a dar 21, ¿vale? Es un número.
Ahora, 21, en mi caso, es menor que 22, entonces queda el 21. Pero vamos a ir, por ejemplo, otro número que es 1967, por ejemplo. 1967 da 23, ¿vale? Entonces, 23 es un número que no puede estar porque es mayor que 22. Entonces, lo reducimos a 5. 2 más 3, 5. Hasta ahí está todo bien. Lo haría cualquier tipo de numerología. El asunto que para mí, y esto es personal, porque probablemente ustedes pueden encontrar mucha bibliografía donde esto no se dice, por eso quiero hacer este entendimiento porque generalmente no se conoce, que es lo siguiente, desde el 2000 para adelante es otra estructura que en lo personal yo se las recomiendo porque nos estamos perdiendo mucha información. Imagínense, por ejemplo, hagamos de cuenta, un 2001, un 2000, vamos al 2000. Una cosa es la persona tenga ahí en ese número en el año, que incluso es más, es el número de la prosperidad en este caso. Entonces, no es lo mismo un 2 que un 20, ¿vale? Sigue siendo un 2, solo que no le quite un cero al 2000. Entonces, ¿cómo hago yo? Lo primero que yo pregunto es si este número es mayor o no que 22. Entonces, en este caso, 2000 es mayor que 22, claramente que sí. 200 es mayor que 22, claramente que sí. Entonces saco un cero y me queda 20. Entonces digo, 20, ¿es mayor? No. Dejo el 20, no dejo un 2. ¿Vamos hasta ahí? Hasta ahí está todo bien con ese 2000. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 2001, 2002, 2025? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, ya empezamos acá a ver otro tipo de contexto, que es hacer el primer entendimiento, que el cero no es un número, es un símbolo. Por tanto, se agrega para darle poder, para potenciar al número. Por ejemplo, no es lo mismo un 1 que un 10, no es lo mismo un 2 que un 20, ¿sí? Y así, en este caso, para esta numerología, hasta el 20 es un número válido. Entonces, nosotros tenemos que hacer este entendimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, en 2001, ¿vale? Que sería el número después del 2000. Lo que hacemos es sacar los dos ceros. Sacamos los dos ceros y nos quedan dos números. Ahí está todo bien, que unimos los dos números, queda 21. Es decir, que el 2001 es 21. Ahora vamos con los números después del 2010 en adelante. 2010, bueno, 2010 tenemos dos ceros. Sacamos los ceros y nos queda 21, igual. ¿Vamos? Ahora, 2011, ahora ya la cosa es diferente. Ya tenemos tres números. Sacamos el cero y nos quedan tres números. No lo vamos a sumar. Lo que vamos a hacer primero es unir los dos primeros números de los tres. Unimos los dos primeros y sumamos el tercero. Vamos al caso del 2011. 2011 sacamos el cero y queda 211. Como el número obviamente es mayor, lo que vamos a hacer es unir los dos primeros. 211 significaría 21 más 1. Entonces 21 más 1 queda 22 y pongo el 22 en el año, en la letra C, ¿vale? Ahora, vamos a ir a otro número. Por ejemplo, este año, 2025. ¿Qué hacemos primero? Bueno, cuando hay tres números y un cero, eliminamos el cero y nos quedan tres números. Para el caso del 2025, nos va a quedar 2, 2, 5. ¿Qué hacemos después? Una vez que tenemos estos tres números, unimos los dos primeros, 22, y le sumamos el tercero, 22 más 5, 27. En este caso, recién que ya es mayor que 22, decimos 2 más 7, 9, recién. Aunque por supuesto, si ustedes suman 2 más 2 más 2 más 5, me da 9, perfecto. Pero siempre hagamos esta tarea, porque no necesariamente siempre se dan, ¿vale? Por decir un ejemplo, en mi caso, si yo digo 55, 10 y 10, 1, yo me perdí el 10 ahí. Voy a contar el caso, por ejemplo, mío, en la zona cómoda, o en la zona de confort, que sería el punto E. Miren, yo sumo 22 mi día, más 12 el mes, perdón, 22 más 12, y luego después sumo el 21 del año. 22 más 12 más 21 me da 55, porque ese es el primer número que yo voy a reducir.
¿sí? Porque 1 más 9 más 6 más 5 me da 21, no reduzco nada. Ahora, cuando yo sumo esos números que son naturales míos, en mi fecha de nacimiento, el día va 22, en el mes va 12, en el año va 21, me va a dar 55, que va a ser el punto D, ¿vale? 55 es mayor, entonces 5 más 5, 10. 10 es menor, no voy a sacar el cero, porque es menor que 22. Ahora, si me presenta una situación, cuando yo voy a ir al punto E, yo sumo 10 más mes más año, me da 55. Lo que tú tienes que hacer para el punto E es simplemente sumar dos veces el punto D, ¿vale? Dos veces el punto D, porque es día más mes más año, da el resultado del D, y ese D lo tengo que volver a sumar, entonces suma directamente el punto D dos veces. En mi caso, 55, ¿vale? Me da 10, ¿vale? Yo lo que hice, para poder entender mayormente, es sumar sin necesidad de restar y tomar los números de la matriz. En mi caso, yo sumé así: 22 del día, más 12 del mes, más 21 del año, me da 55. 55 más 55, independientemente que 21, pero que 55 es 10, me parece que el punto que a mí mayormente me define no es el 20. Yo tendría que sumar 10 más 10 me da 20. Pero cuando yo sumé 55, que es la suma de día, mes y año, ese resultado, 55, al sumarlo a nuevo me da 110, ¿vale? Y 110, si yo le saco el cero, me quedo un 11. Y ahí yo sí entendí, ahí entendí que en ese punto es donde mayormente me siento como siento un 11, no me siento un 20. Cuando yo analicé, no entendía, claro, es que no era un 20, era un 11 para mí. ¿Me hago entender esto? Bien importante. Entonces yo les sugiero que no sumen en función de cómo está, sino cómo es la realidad. Entonces, en mi caso, si yo tengo 55, que lo tengo que reducir a 10 para el caso de esta matriz, yo me estoy perdiendo el 11, porque, porque 10 más 10 es 20. ¿Vale? Ya me desapareció el 11. Por eso, por ahí empiezan a hacer todos los niveles de cálculo posibles. Por ejemplo, si ustedes suman, puedan reducir los números, que queda el número reducido, pero hagan también otras para ver cuáles son todas las dinámicas que pueden aparecer. Un tema importante. Por ejemplo, si ustedes dicen 29, 29 da 11, bueno, piensen en un 29/11, porque después en algún momento pueden sumar de otra manera, que a la vez después lo van a reducir hasta un número igual o menor que 22, y van a tener otros números y decir, wow, ahora sí me encaja la numerología. Pero es mejor que tengan mucha cautela y sean muy sensibles y escudriñen todo el tiempo, porque un número puede que no los identifique, como en mi caso el 20 en la zona cómoda. Porque el 20, si bien, si yo le saqué el cero, el número 2, pero que no es lo mismo que un 11, y yo me doy cuenta que una de las cosas que más yo tengo el tiempo es el tema de estar en la divulgación de contextos luminosos, como bien lo toma la numerología rusa, y a eso me dedico. Es decir, que el 11 representa también un propósito en mi vida, ¿vale? Así que no es 20 en mi caso. Por eso les digo, cualquier cosa me van consultando de manera privada para ver el caso puntual, independientemente de que este curso sea terminado. Yo tengo estudiantes, bueno, que ya son colegas, llamémosle así, porque ya han recibido, y pasan 5 o 6 años y me sigan preguntando. Susana, por ejemplo, es una de las personas con las que más tengo comunicación, porque por ahí me consulta, y es hermoso saber que están desarrollando, y si tienen alguna duda, saber que estoy para apoyarlo, un tema importante, ¿vale? Espero que se haya respondido la consulta, Graciela. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra? Profe, profe, perdón. Seguramente todos entendieron porque fuiste muy claro, pero otra vez, por favor, volvé un poquito a esto. Yo entendí esto, que vos te sentís más identificado, obviamente, con el 11 que con el 20, Correcto. ¿sí? Pero, sí, pero yo se ve que ahí tuve como un desfasaje y no, no seguí el hilo, porque vos venías de tu 55, ¿sí? Del 55 y después dijiste, bueno, para, para llegar al punto E estamos hablando, ¿no? Llegaste a tu zona, Lo que al yo voy a punto sumar E. 55 más 55, me sale 110.
saco el cero y 110, está ahí el está el 11. 11. Ahí está el 11, Ahí está, listo. ¿vale? Pero en mi caso, la metodología me da 20 y yo no encaja conmigo, el 20 no va conmigo, sí da el 11. Entonces tuve que analizar por qué y ese análisis claro porque tenía que sumar de otra manera y reducir al final. ¿Me hago entender? Ahí me di cuenta. Lo que sucede es que lo que hay que ver ahora, después de eso, es, o la persona que ustedes analicen, por eso como ustedes hacen la terapia, la sesión, o tienen la hoja impresa, ustedes dicen, ¿cómo te sentís mejor? ¿Cómo te sentís? Esa es la zona cómoda. Es decir, si la persona no se siente cómodo ahí, no es el número, porque ese número es el número de que se siente cómodo desde el alma. No si tiene un almohadón puesto en el sillón. ¿Me hago entender? Ujú, No es si yo me ujú, siento circunstancialmente cómodo, no. Es donde realmente se siente que vibra en paz, que está en tranquilidad, que está todo perfecto. ¿Vale? ujú, Ese número tiene que ser realmente el número en el cual ustedes sientan que están en el momento ideal. Ese es el número. En mi caso, no es el 20. Bueno, vamos para el ujú. caso de Graciela, ¿sí? Graciela, por ejemplo, 2 del 9 de 1966. 1967 a 22, uy, tengo un 33. Interesante. Fíjate, ahí tienes un 33. Ese 33 iría en el punto D. Pero miren qué número maestro que nos perdemos por poner un 6 ahí, porque claro, está 22, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos un 2 de día más 9 del mes más 22 del año, le va a dar un 33 en el punto D. Esto lo reducimos. Entonces ella va a tener un 12 arriba, en este caso, un 12, ¿vale? Porque quedaría la suma, quedaría así, el 2 del día más el 9 del mes más el 22 del año más 6, ¿vale? Le da 39 y esto le da un 12. Un 12 le da, en los dos aspectos le va a dar el 12 igual. Está bien ahí. El servicio, servir. Vamos ahora a Gabriela, el 2 más 3. Si nosotros sumamos solo el año, 1 más 9 más 8 más 5 le da 23, ese número pasa a ser 5, ¿ven? Entonces, fíjense, vamos a sacar las dos operaciones. Primero, como es la matriz. Nosotros tenemos el 2, 1985, ¿cuánto daba? 1 más 2, más 9, más 8, más 5, le da 23. Es decir, que esto le da 5, el año le da 5. Ustedes suman 2 más 3 más 5, le va a dar 10. 10 va a ser el número que está en el D y ella en el E tiene un 20, ¿vale? Vayan anotando. Esa sería la manera que lo haría la matriz del destino. Ahora, si nosotros lo sumamos de otra manera, por ejemplo, 2 del día más 3 del mes, y en vez de sumar y poner que es, 20, que es 5, le ponemos 23, le va a dar 28. Más 28 le va a dar 56 y eso le da un 11. Lo mismo que a mí. Entonces esa pregunta yo me la haría. Para mí, en el caso de Gabriela, ella es un 11, no es un 20. En el mismo caso mío. Te diría que lo analices, después me cuentes, Gabriela. Ya te vas a dar cuenta que es diferente y es muy probable que seas 11, no 20. Pero esta es mi manera de verlo y no como es la matriz, ¿vale? Pero es importante que lo tengan y lo consideren. Bueno, vamos para Leonor. Ella nació el día 6 del 9 y 21 del año. Eso da 36. Más 36 da 72 y esto da 9. ¿Vale? Sí, Ahora vamos con el cálculo de la matriz. 6 más 9 más 21, que sería el año, da 36. ¿Sí?
Entonces, Ujú. 36 va a ser 9. Entonces quedaría 6 más 9 más 21 más 9. Más 9. 42 da 6. 6 más 9 da 21, da 36. ¿Sí? Como ese 36 Sí. no es mayor que 22, se reduce. Entonces el punto D pasa a ser 9. Está 45. Mm, Está 9. ¿Vamos? ujú. Ustedes, todas estas cosas que, no son formales, digamos, por llamarlo así, no son formales dentro de la numerología rusa, es decir, de la matriz del destino. Aunque ustedes pueden permitírselo, siempre que estén embarcados dentro de los 22, ustedes lo pueden hacer. Ujú. ¿Vale? Por Y ejemplo, el 9, perdón, ¿el 9 qué significa? ustedes tienen una cosa que me gustaría que ustedes tengan este análisis. Ustedes tienen todos los números que van del 1 al 22 en lo que nosotros llamamos códigos. Los Ujú. códigos tienen cómo el número se comporta en cualquiera de las 22 letras o puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el uno en A, el uno en B, el uno en O, el uno en P, en cualquier número, aparecen ahí todas las dimensiones de esa relación. Ahora, ustedes tienen otro apartado que se los mandé en la clase pasada, que es el apartado de los arquetipos, de los 22 arquetipos. Ahí tenemos cómo se desarrolla cada uno, ¿vale? Ujú. En los arquetipos tenemos un desarrollo muy fino de cada uno de los números hasta el 22. Y ahí respondo a tu pregunta, ¿vale? Cuando tú te vas al número 9, lo observas y tienes un montón de dinámica interesantísima que no están en los códigos, ¿vale? Entonces ahí tienen los números, Ujú. tienen los números. Hasta el 22, todo se mueve. ¿Vamos? Y de ese Ujú. número, por eso pasa que lo importante es que usted esté analizando cómo se sienten ustedes en ese estado de confort, de comodidad del alma, recuerden, del alma, empiezan a hacer toda la sumatoria restante hasta el punto B, que es el punto que acabamos de ver al final. Porque si ustedes no se sienten cómodas con ese punto E, estamos haciendo mal la carta. Por eso que es importante que ustedes consulten ahí. El desarrollo de lo que sigue de la carta va a depender de ese número, ¿vale? Es decir, que el punto E es el Ujú. punto determinante de cómo hago el cálculo posteriormente. ¿Vamos? Bien, continuamos. Miren, lo que vamos a ver ahora son 4 zonas, que es lo que estuvimos viendo ahora, que es tema importante. Esta zona, que es lo que hablaba del karma paterno y el karma materno, que es la A y la J. Entonces, que el que analizamos nosotros el Q es la relación de la que nosotros tenemos con nuestros padres. Entonces, el karma de los hijos, que se le llama, que es el punto Q, ¿vamos hasta ahí? Tiene que ver nosotros como padres que tenemos hijos, ¿vale? Pero ya les dije que si no somos papás, bueno, cómo nosotros nos comportamos con nuestros alumnos, con nuestros discípulos, con todas lo que nosotros mentorizamos, me refiero a todas las personas en las cuales nosotros consideramos que tienen que ver con este estado donde nosotros vamos de alguna manera, vamos a implicar, vamos a relacionarnos, vamos a influenciar, un tema importante. Recuerden, la A, además del tema de cómo lo ven los demás, es la influencia emocional de la madre, su vínculo inicial, ¿sí? El bebé de pecho en la mamá. Esa es la A. La J, el padre, la estructura, la exigencia, la dirección externa, todo lo que el padre nos daba, ¿no? Las órdenes, todo este tipo de cosas que hace el papá, está en el J. Y la Q, ¿vale? La proyección, el legado, la evolución del linaje. Es lo que yo aprendí como una columna o como columna de vida, y sobre eso yo me alejo, me acerco a esa postura de vida, ¿vale? Me puedo alejar, pero no estoy conforme con lo que mi padre me aportó, o sí, y la madre igual. Por eso están juntos acá, mamá, papá y yo, ¿vale? Y por supuesto, lo que viene con nosotros. Es decir, no son ancestros,
sino los que predecen después, es decir, los que vienen después de nosotros. Los que vienen después de nosotros, que son nuestros hijos, esta descendencia es el Q. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahí está. Esto que van acá es la zona de la esencia superior que les había comentado. Aquí está el talento, ¿se acuerdan? Lo que hablaba del ángel guardián, ¿vale? Todo esto representa eso, esta conexión con esa parte esencial nuestra, espiritual. El punto B es cómo nosotros nos miramos, pero también es la fuente del proceso espiritual. Por eso cuando nosotros nos observamos, nos miramos desde una dimensión más profunda, incluso que los demás no pueden entender. Porque hablamos de nuestros pensamientos, nuestros secretos, nuestros misterios, cosas importantes, ¿vale? Y además, ¿qué encontramos ahí? El propósito de nuestra vida, nuestras pasiones, qué cosas, ¿vale? Y muchas veces, algunas veces lo ocultamos a todo eso. Después tenemos el punto K dentro de este mismo contexto, que representa la habilidad que ya disponemos, todo lo que aprendimos que nos hace ser diestros en eso. Y el punto R, que es el que vimos hoy día, recuerden que es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para sacar mejores versiones en ese potencial que tenemos, seguramente, tal vez sin haber desarrollado. Por ejemplo, si usted va en el campo y canta solo en la ducha y no fuera un profesor, está en potencial. Entonces aquí están todos los talentos, el número R, el punto del talento, que muchas veces hay que desarrollar. Por eso que es importante que sepan qué número va ahí. Estaba acá. Este punto de acá es puro material. Por eso les dije, tiene que ver con el tema de la energía del Padre que da. Por tanto, tiene que ver con el tema de prosperidad, ¿vale? Entonces, este punto que es crucial, para mí creo que es uno de los puntos de análisis más importantes, porque de esto depende cómo se sienta uno, si frustrado o no, honestamente. Entonces, el punto C, que además tiene que ver con el Padre, tiene que ver también con la parte material, con cómo yo me siento en mi estado de satisfacción material, en la parte económica, en lo social y en lo físico, ¿vale? En esto incluye también el reconocimiento de la persona, cómo se siente valorada como empleado, como profesional, no sé, como algún oficio que lo destaque. Me explico, todo tiene que ver también ahí. El C es el presente, lo que vivo en el presente, en la actualidad, en la vida personal. El L, que está en el otro extremo aquí, tomando en el medio el S que vimos hoy día, es el flujo, o si está bloqueado o no. Y el S que vimos ahora son las lecciones de la vida pasada, que yo, como les repito, no significa que sea de la suposición de que tuvimos una encarnación y que de otras vidas pasadas, que eso no lo sabemos, muy incierto, pero sí la vida pasada. Si yo, de cuenta, en mi adolescencia, yo era una persona que despilfarraba, tenía un padre millonario, hagan de cuenta, bueno, la lección de la vida pasada significa que tengo que volver a crear el dinero, porque tengo el pan de la vergüenza, como dicen en la cábala, ¿vale? Es decir, no me lo merezco muchas veces. Entonces, este tema que tiene que ver con las experiencias materiales que he vivido, uno dice en otras encarnaciones, pero la experiencia que he vivido en este tiempo también, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hagan de cuenta, en mi caso, cuando yo era adolescente, andaba muy bien económicamente, despilfarraba el dinero, y cuando me casé, les cuento una experiencia personal, no había desarrollado mi actitud de saber ahorrar. Y me acuerdo que en los primeros tiempos vino el dueño de casa y nos echó a todos, discutimos y nos sacó de la casa corriendo porque yo no hice un buen administrador y pasé un momento difícil porque yo no sabía administrar en mi vida pasada, claro, pensaba todavía que seguía siendo adolescente, ya tenía hijos y ahí sí me dolió. Entonces esa experiencia de vida, ¿vale? No ha sido la vida pasada. Yo no digo, no, ¿qué pasa que mi vida pasada, yo, no, ¿cómo podemos saber eso? Es decir, de verdad, ¿cómo se pueden pensar? Seamos coherentes, digamos. Entiendo que podemos creer en la vida pasada, pero la verdad, la vida pasada es las veces que has muerto y has renacido en esta vida.
porque muchas veces cambiamos esta manera de observarnos en función de vidas pasadas, que la vida pasada en tu infancia, la vida pasada en tu preadolescencia, la vida pasada en tu adolescencia, la vida pasada en tu matrimonio anterior, la vida pasada en tu matrimonio actual, ¿la de cuenta? Todo tiene que ver que son vidas pasadas para mí, en este tiempo, ¿vale? Analícenlo por ahí también. No se queden mucho con esa idea, esa figura muy abstracta de una realidad que probablemente pueda existir, como no lo sabemos. Son especulaciones nada más. Bueno, es mi sugerencia, por supuesto, cada uno sabrá cómo observar este punto. Pero creo que muchas veces no nos hacemos responsables porque siempre echamos la culpa que vida pasada. Y creo que no nos hacemos cargo de esa historia. No nos hacemos cargo, mi vida pasada, que mi vida pasada. ¿Vale? No sé si es tan así. Y este punto kármico acá define bien, claro, toda esta historia que viene desde el C. Recuerden que desde el C y el D, nunca se olviden esto, el único punto de transformación es este punto, porque lo de la A hasta la D es fijo, pero de la D hasta la C es nuestra posibilidad de transformación. Aquí está todo. Entonces, el punto del karma espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la conciencia que tenemos? ¿Cómo fue creciendo nuestra madurez? ¿Vale? ¿Cómo es nuestra acción personal? Llamamos karma personal, pero la acción, ¿cómo nosotros actuamos en este proceso ante las distintas situaciones como la adversidad? ¿Vale? El M, que es el otro extremo, tiene que ver con lo social, el yo personal, el D, ¿vale? Las deudas, no. El M, porque el D tiene que ver con mi fecha de nacimiento, día, mes, más año. Pero el D es la suma de la suma de la suma. ¿Me explico? Entonces el D es que ve conmigo. El M ya es social, es cómo me relaciono con los demás en diferentes entornos, porque tengo muchos roles. Entonces, el punto T que está en el medio es justamente eso. Los puntos de dolor que no he sanado de esas dos cosas, de cómo soy yo y cómo es el mundo en el cual me relaciono. Entonces, lo que me duele, porque cuando yo me relaciono con la sociedad es donde me duele, yo no, solo me puedo sabotear, pero no me lastimo, por llamarlo así. Me lastimo cuando me doy cuenta que choco con un muro social, que por ahí puede no estar de acuerdo con lo mío y me duele. Entonces, ese punto, cuando hablamos de cama de experiencia, en el punto T, ¿vale? Hablamos de todas esas cosas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, ¿vale? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, ese tropecé con la misma piedra es ese punto, ¿vale? ¿Cuántas veces yo repito algo? Ahí está la información, ¿vale? A esto le llamamos a este tipo de karma importante, pero véanlo en este punto. No quede como que estas son cosas inevitables que vienen de pasado, de vidas pasadas, y que yo ahora venga a pagar la culpa o no. ¿Vale? No, véanlo en este tiempo lineal. ¿Qué cosas se repiten en tu vida? Que seguro cosas que se repiten, las pérdidas, los fracasos, eventos que escapan a nuestro control, ¿vale? En mi caso, no les miento, no les voy a mentir, fue el matrimonio. Me casé, me divorcié, me casé, me divorcié, etcétera. Son cosas que se repiten. Entonces hay que ver cuál es en tu área, qué es lo que se va repitiendo. Porque eso no tiene que ver con la vida pasada. Es que yo antes era Napoleón y salía con muchas mujeres. No, no sé si me explico. No sé si me hago. Es que yo creo que, ¿sabe qué pasa? Que nosotros siempre nos escudamos, nos escondemos detrás de los bambalines, de la incertidumbre de las cosas que no sabemos. Como por ejemplo la vida pasada. O por ejemplo que mi alma algún día va a encarnar de nuevo. Bueno, esa onda que no sabemos, ¿vale? Son especulaciones. ¿Sí? Graciela está por decir algo. Sí, sabes que, no sé, que te quería comentar que es que de repente, por ejemplo, yo muchas veces conversando así con amigas, con mis primas, y salen estos temas, ¿no? De que sí, porque lo que pasa es que en una vida pasada, y yo les digo, no hay una vida pasada, es mi propia vida, es mi camino, mi evolución, o sea, y ahí yo creo que van los tiempos de cada uno. Yo creo que venimos a este mundo, todos venimos de la misma manera, Exacto. inspiramos el aire y empezamos a vivir, ¿no? Y es como que cada vez que inspiramos y exhalamos, vamos muriendo. Exactamente, Entonces, ese es el principio que comentaba, el principio de aspiración y de exhalación que tiene. claro, entonces a raíz de eso es como que yo en mi propia vida puedo verme
cuando era adolescente, cómo era yo en relación a otras personas, incluso a mi propio entorno, y hay muchos números que me pegan, pero mucho, ¿me Ah, entendés? pero en Entonces, en esta vida, yo debería exactamente, reformular el libro, pero es lo como puse que honestamente, también es como una película, Daniel, a veces me pasa como una película que yo digo, cuando yo estaba embarazada y mi hija tiene 23 años y la veo, y es impresionante cómo miro fotos de mi panza y digo, es como que era otra vida, era otra etapa, era como mi otro pensamiento. entonces Es comparten lo que digo. ¿Qué otra vida pasa? totalmente, ¿Qué otra vida? totalmente. O Honestamente, sea, para mí es eso, la evolución y el camino propio, ¿no? claro, claro. Yo puedo decirte todo, puedo decirte todo lo que a mí me gustaría que sea, pero si vos no ves y no cae tu ficha, no pasa nada. Es Por eso, como, cuando nosotros nos escudamos, como yo digo, en las bambalinas de esta historia que no tienen solución, ¿viste? Yo tuve la experiencia de ser, se llama ser experiencia cercana a la muerte, que mi accidente en la moto, me morí, yo observé mi muerte, me vi morir, yo me había ido del cuerpo, y después aparecí en un recinto luminoso, aparece mi madre sonriendo, con 50 años menos, en 3 segundos, calcúlenle que haya sido, y cuando volví al cuerpo estaba arriba de la ambulancia, me estaban reanimando. Desde ahí cambió mi vida, pero no cambió mi vida en el sentido que, ay, me hizo pensar y yo ahora creo, no. Yo me di cuenta que hubo una experiencia que fue, si quieren, paranormal, pero me cambió esta vida. Entonces, mi vida pasada era el anterior no era el de ahora, pero el anterior en esta vida, que nació el 22 de diciembre de 1965. Desde ahí tuve un montón de vida pasada desde que nací hasta ahora, ¿vale? Entonces, esto va desde la profesión, el aprendizaje que vamos teniendo, vamos muriendo, naciendo de nuevo. Eso yo creo que la vida pasada es ahora, no es en otro momento. Y si no, es que si no, no haremos cargo de nada. Es decir, es que la vida pasada ya fui cocinero, por eso soy bueno cocinando. Y yo me acuerdo, me había metido en esa página de internet donde decían, a ver, fíjate, ¿qué fuiste en la vida pasada? Y ya me salía que yo había sido un cocinero de un barco, ¿no? Y digo, bueno, ahí está. Entonces yo cocino porque antes era yo un buen cocinero. No, fui un buen cocinero porque tuve excelentes cocineros, mi padre, mi madre, y después yo tuve un restaurante. Claro que si yo no aprendo a cocinar, es obvio. No sé si me puedo entender. ¿Cómo no voy a aprender arte si mi padre tenía mucho de arte? ¿Cómo no voy a aprender educación si mi madre fue educadora? ¿Cómo no voy a hacer, cómo no yo voy a estar implicado en el liderazgo como una de mis profesiones o mis especializaciones si mi padre fue militar, después fue intendente y demás? Es decir, toda la vida pasada. Es decir, esta es la vida pasada. Yo aprendo en esta vida y muero y nazco, muero, nazco, muero, nazco. Ahora, si muere habiendo sido idiota, perdón, con el debido respeto a ustedes, y nace idiota, bueno, no tenés evolución. No sé si me van a entender. Así que tu vida pasada, la vida de ahora, no hay evolución. Y de eso hay un montón, ¿vale? Sin juzgar, y estoy juzgando, ¿vale? Pero bueno, así es la vida, ¿vale? Entonces, el verdadero juez es la vida. Y los resultados que tenés es el karma. El resultado es simplemente el acto que tuvo un resultado. Pues yo, miren, cuando yo tengo el programa de desarrollo personal en la universidad de la tercera edad, se llama Universidad Alberto de la Tercera Edad, UNATE, yo les digo, las primeras cosas, cuando recién hablamos, les digo, ¿ustedes creen en el libre albedrío? Sí, claro, todo el mundo quiere elegir. Entonces todo el mundo cree en el libre albedrío. Pero la verdad que el libre albedrío, según todas las corrientes espirituales, te habla que el libre albedrío es elegir entre dos puntos de dolor. Uno es el dolor que te lleva la incomodidad de crecer o el dolor, el arrepentimiento de no haber hecho nada. Esta es la historia. ¿Vale? Entonces, cuando elegís porque quieres tener placer, significa que te quieres distraer. Entonces, mucha gente nace, muere, y cuando renace, sigue siendo la misma persona que era antes. ¿Sí? Y entonces aparece, no, yo sigo siendo el mismo de siempre, ¿no? Si fuiste el mismo de siempre, no creciste nada. Si tu manera de expresarte eso, no hay crecimiento. Entonces, muchas veces nos escudamos en muchas de las cosas que están en la New Age,
o en malos entendimientos que hay sobre los principios iniciáticos, que puede ser el budismo, la cábala, la postura hebrea, la postura cristiana, etcétera. Nosotros tenemos un montón de cosas para poder escudarnos ahí y nunca hacernos cargo de esas cosas. ¿Vale? Pero lo verdad es que una cosa que a mí me quedó muy clara, que lo leí en la Cábala, pero también está en la Biblia, dice, si hay algo que hay que jactarse, es de tu debilidad. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Así que si no sos valiente, por más que lea y analice todas estas cosas, creyendo que tenés una vida pasada, se te pasó la vida, ¿vale? Esa es la idea. La vida pasada no es la que pasó, sino la que estás dejando que se pase. Creo que esa es la verdadera verdad. Porque no tenés una misión, no tenés un propósito de tu vida y te vas haciendo viejo y llega el último de tu vida, que es el único certificado que no vas a recibir. Todos los certificados, los cursos están certificados. Pero el último certificado que se llama lápida no lo vas a recibir. Y ahí va, llega un momento que va a decir ahí, gracias Señor que te llevaste este ser humano porque nos hizo la vida imposible, entonces ahí no creciste nada. Porque en realidad el punto A, en cómo te ve la gente, es más significativo que el punto B, que cómo me veo yo. Y muchas veces nosotros nos vemos, por eso que es importante el punto E, porque el punto E es la confluencia de todo ese contexto. Y tiene que ver en cómo tu alma se siente bien. Por eso es una zona de confort. Cómo se siente conforme tu alma, es un tema importante. ¿Cuáles son tus anhelos, tus deseos profundos, obviamente, el alma? La gente no los conoce, la gente sabe que no quiere, no sabe qué quiere, menos saben si está cómodo o no. ¿Vale? Y creo que la mayor manera de estar cómodo ante nosotros, ya para ir finalizando la idea, ¿saben cuál es? La comodidad está cuando yo puedo avanzar en medio de la incomodidad. Cuando yo puedo avanzar entendiendo que eso no es tan cómodo y quiero por eso moverme, yo evolucioné. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos de la comodidad del alma, me refiero a que no implica la comodidad física, sino la incomodidad del alma de saber que está cómoda cuando está haciendo algo por evolucionar. Es decir, que cuando hablamos de zona cómoda, hablamos de un propósito en la vida. Por ejemplo, en mi caso, en lo personal, yo que me dedico al tema de escribir los libros, de dibujar este tipo de cosas, no creen que es fácil mi vida. Mi vida es recontra difícil en muchos aspectos. La soledad, el tema de muchas veces de confrontarme si vuelvo a profesionales que a profesionales me da mejor, mayor ingreso de dinero como puede ser el marketing o dedicarme, por ejemplo, al desarrollo personal. Es decir, yo escojo. Entonces muchas veces escoger implica dolor, pero hay un dolor que reconforta y otro dolor en el cual te arrepientes. Entonces ahí es donde tienes que pensar qué te conviene, ¿vale? Entonces hay algo que me enseñó la vida hace muy poco, no hace mucho, que aprende a decir no. Y cuando aprendes que no, está el alma en la zona cómoda, ¿ven? ¿Por cuándo está el alma en la zona cómoda? Cuando está incómoda. Cuando sabe que tiene un propósito en la vida, que quiere ser un instrumento para el cambio positivo, evolutivo, por mucha gente no creo que el alma tenga la intención de hacer una bomba atómica que todo el mundo digamos, no pueda haber coherente. ¿Me hago entender la idea? Es como que el hecho de ir analizando y dándose cuenta que muchas cosas en la vida nos hicieron creer que son mentiras, son mentiras. Y ustedes saben que yo estoy como mentor, mentor editorial y ayudo a muchas personas a llevar a un deseo de publicar sus libros en la manifestación de sus libros. Y yo en este momento estoy con dos hermanos que son de Puerto Rico, puertorriqueños, y ustedes saben que hay uno de ellos que tiene un libro que incluso patentó el término, que se llama El poder del metabrutismo. Es un libro interesante que habla de cómo el mundo lo que hizo fue hacer que seas bruto, que estés más en tu brutalidad, en tu inhabilidad para poder pensar, tomar decisiones propias. Interesante. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, está pensando lo mismo que yo. Yo no sabía que él le llamaba metabrutismo, pero ahora muchas veces tenemos mucho de bruto internamente. Seguimos siendo cavernícolas. ¿Se dieron cuenta? Así que bueno, este tipo de programas, como el Maestría del Destino, sacando todo lo que vengo diciendo, las vidas pasadas, que el ángel guardián y toda esa historia que ya les comenté,
y teniendo la claridad que si nos vamos a morir, no sabemos si vamos a vivir de nuevo. Entonces, vivir esta vida, por lo menos que te vaya bien. No sé si después va a encarnar, ¿vale? O en un tigre, como serían los avatares del budismo, pero no es para cualquiera, ¿vale? Así que mejor vivamos esta vida lo más posible que sea en términos de lealtad a uno mismo, de coherencia con uno mismo y de saber que la única manera de sanar, si es que existe eso, es sonreírle a los momentos difíciles y poder dar lo mejor al otro independientemente de cómo te sientas. Porque tú no eres tú eres la relación con el otro, porque los otros son espejos tuyos. Si tú puedes entender que tú eres el espejo de los demás, vas a poder ver en todos quién es tu yo. Y como dije yo en una canción que mandé hoy día para compartir, ¿quién soy yo si no lo intento? Entendiendo que la vida es movimiento. Entonces yo soy el que estoy siendo, porque todo se mueve. Y si yo soy yo, estoy entendiendo una postura de un estado que está absolutamente limitado en un detenimiento. Porque yo no puedo ser yo si no estoy en movimiento. Por tanto, ese yo significa estoy siendo. Y voy siendo a medida que voy avanzando, voy progresando. Voy en una escalera, peldaño tras peldaño de evolución, para ir todos los días sacando lo mejor de mí. Si entendemos eso, esta numerología puede ser absolutamente maravillosa para hacer muchos análisis que tal vez en otras culturas numerológicas no, ¿vale? Así que lo dejo con estos pensamientos, que siempre no dejan de ser útiles decirlos, por más que puedan compartirlos o no. De acá les mando mi corazoncito como siempre. Bueno, ya saben, esperen la clase con el material y estamos siempre para servir. Ya saben, estoy de manera individual en el WhatsApp y como siempre, gracias a todos. Carpe diem. Aprovechen esto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós, chao, Adiós. compañeros. Chao, 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 gracias. chao.